Hola, hola, mis queridos adictos al drama, a las noticias del corazón y por supuesto, a los chismecitos de nuestras celebridades más queridas. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que estén de maravilla y con la misma sed de intriga que yo, porque hoy tenemos entre manos un chisme de esos que te hacen soltar el café de la sorpresa. Un drama que está encendiendo las redes sociales y que involucra a dos de las figuras más icónicas de la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, la pareja que nos hizo suspirar con su química en pantalla, que nos enamoró con su amor de telenovela y que, aunque sus caminos se separaron, siguen siendo el centro de nuestra atención y de nuestros más jugosos chismes. Hoy, amigos míos, vamos a desmenuzar, a diseccionar, a analizar hasta el último detalle que fue exactamente lo que hizo, o mejor dicho, lo que se dice que hizo, nuestra querida Hande Erçel, tras las reveladoras y para algunos, un tanto melancólicas declaraciones de su ex, Kerem Bürsin. Unas palabras que, debo confesar, removieron un poquito el avispero del corazón, y que nos dejaron a todos con la ceja arqueada y la pregunta en la punta de la lengua, ¿qué está pasando aquí? No se preocupen, que aquí no nos guardamos nada. Vamos a sacar toda la carnita del asador, a destripar cada detalle, cada insinuación, porque en este canal, lo saben bien, no nos andamos con rodeos y vamos directo al grano. Así que prepárense porque esto se va a poner de lo más interesante. Y como siempre, antes de que me lance a este torbellino de chismes y especulaciones, les recuerdo que si este tipo de contenido es su guilty pleasure, si disfrutan enterándose de todo lo que pasa en el mundo de la farándula, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre les traemos las noticias más frescas, los dramas más candentes y los chismes más jugosos. Así que sin más preámbulos, manos a la obra y vamos directo al lío. Y como todo buen drama que se precie, esta historia comienza con un detonante, una chispa que encendió el fuego del chisme. Y ese detonante fueron, ni más ni menos, que unas declaraciones que hizo Kerem Bürsin en una entrevista reciente. No voy a aburrirlos con los detalles de toda la entrevista, porque eso nos tomaría varias horas y una buena provisión de café, pero sí me voy a enfocar en el punto clave, en la frase que desató la tormenta y que hizo que todos, desde los fans más acérrimos hasta los medios de comunicación más serios, pusieran los ojos en esta situación. Kerem, con su característico encanto y esa sonrisa que a más de una nos hace suspirar, habló de sus relaciones pasadas. Y aunque en un acto de caballerosidad, no mencionó nombres propios, era bastante obvio por contexto y por entonación, que se estaba refiriendo a su historia con Hande. Sus palabras, interpretadas por muchos como un sincero vistazo a su corazón, tenían un tono melancólico, nostálgico, como si todavía guardara un cariño especial por esa relación que un día fue. Mencionó que a veces extrañaba ciertos momentos compartidos, esas pequeñas cosas que se construyen en el día a día de una pareja, y que había aprendido mucho de esa etapa de su vida. Hasta ahí, todo bien, podríamos decir, ¿no? Un hombre reflexionando sobre su pasado, un acto que, seamos sinceros, todos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Pero aquí es donde el drama empieza a tomar forma, donde la trama se complica y los rumores empiezan a volar. Porque Kerem, en esa misma entrevista, también hizo referencia a sus creencias sobre el destino, sobre el poder del universo y sobre cómo las personas no llegan a nuestras vidas por casualidad, sino por alguna razón que va más allá de nuestra comprensión. Y bingo. Aquí tenemos la clave de todo este embrollo. Este punto fue interpretado por algunos, y hay que ser sinceros, por la mayoría, como un guiño, como una indirecta sutil, pero muy directa hacia Hande. Una especie de mensaje en clave, que resonó con la fuerza de un trueno en las redes sociales. Ya saben cómo son los internautas, con su ojo crítico y su capacidad para interpretar hasta el más mínimo gesto. No perdonan ni una y cualquier detalle, cualquier palabra, es analizada con lupa y transformada en una declaración de amor, de despecho, de añoranza o, en este caso, de esperanza. Los fans de la pareja, aquellos que aún sueñan con una reconciliación, con un segundo capítulo en su historia de amor, encendieron las redes sociales con una oleada de comentarios, teorías, especulaciones y montajes dignos de una superproducción de Hollywood. La pregunta que resonaba en todos los rincones de Internet era, ¿será que Kerem todavía siente algo por Hande? ¿Será que esas palabras con ese toque de nostalgia y ese guiño al destino, son una señal de que aún hay una llama encendida entre ellos? Y justo en este punto crucial de nuestra historia, entra en escena nuestra protagonista del día, la mismísima Hande Erçel.
Una mujer que siempre se ha mostrado como un espíritu libre, fuerte, independiente y muy reservada en lo que a su vida personal se refiere. Y es precisamente esta reserva, esta discreción que la caracteriza, la que hace que sus acciones, por pequeñas o sutiles que sean analizadas con lupa y se conviertan en el centro de atención de la prensa rosa y de sus seguidores. Ande, amigos míos, no se quedó callada. Bueno, no es que haya dado una declaración pública en plan, sí, Kerem, estas palabras van dirigidas a ti, ni mucho menos, pero sus acciones, sus movimientos, sus publicaciones en redes sociales, fueron interpretados por muchos como una respuesta, un eco silencioso a las palabras de su ex. Y aquí es donde la cosa se pone de lo más interesante, donde el drama se eleva a su máximo nivel y donde todos nos convertimos en detectives en busca de pistas y de significados ocultos. El inesperado que mencionamos en el título de este vídeo, ese giro inesperado en la historia, es, ni más ni menos, que un conjunto de acciones sutiles, pero que para los fans y para los analistas de la farándula, fueron como una bomba de relojería que detonó en las redes sociales. Un conjunto de gestos, publicaciones y movimientos que, sumados, formaron una especie de respuesta encriptada, un mensaje en clave que se convirtió en el tema de conversación de todos los rincones de Internet. Así que, amigos míos, vamos a desglosar, paso a paso, cada uno de estos movimientos, cada una de estas acciones de Ande que han generado tanto revuelo y que han dado pie a miles de especulaciones. Primero, y esto es algo que no podemos pasar por alto, fue su actividad en redes sociales. Ande, que suele ser bastante discreta, que no abusa de las publicaciones y que prefiere mantener un perfil bajo en el mundo virtual, de repente, como si un resorte se hubiera activado, empezó a compartir fotos y vídeos de ella misma, radiantemente feliz, disfrutando de la vida, explorando nuevos lugares, rodeada de amigos y luciendo espectacular en cada una de sus apariciones. No había ninguna indirecta explícita en sus publicaciones, no había mensajes ocultos ni alusiones directas a Kerem, pero el mensaje subyacente, el que se leía entre líneas, era claro y contundente: estoy bien, estoy feliz, sigo adelante con mi vida, y nada de lo que digan o piensen va a afectar mi felicidad. Para muchos esta fue una forma elegante, sutil y muy efectiva de decirle a Kerem, y al mundo entero, que ella no se dejaba afectar por sus palabras, que estaba en una etapa muy positiva de su vida, que el pasado era pasado y que su mirada estaba puesta en el futuro. Pero la cosa no se detuvo ahí. Ande, como si hubiera tomado nota de todas las especulaciones que se estaban generando en torno a su persona, también empezó a interactuar más con sus seguidores. Empezó a responder comentarios, a compartir historias más personales, a mostrar una faceta más cercana y accesible de su personalidad. Esto, para algunos analistas de redes sociales, fue una estrategia deliberada para desviar la atención de las declaraciones de Kerem y centrarla en su propia imagen, en su propio presente, en su propia narrativa. Como si quisiera decir: aquí estoy yo, esta es mi vida, estas son mis decisiones y me encanta cómo me está yendo. Un movimiento inteligente, debo decir, que le permitió recuperar el control de la situación y evitar que las especulaciones y los rumores la consumieran. Otro aspecto que llamó poderosamente la atención, y que no podemos pasar por alto en este análisis, fue su participación en algunos eventos sociales. Ande, que antes se mostraba un poco más selectiva con sus apariciones públicas, que prefería mantener un perfil más reservado en este tipo de eventos, de repente, como si un nuevo espíritu se hubiera apoderado de ella, empezó a asistir a fiestas, a cenas con amigos, a presentaciones de nuevas marcas y a otros eventos sociales. Y en cada una de estas apariciones, luciendo siempre impecable, radiante, con una sonrisa que iluminaba cada espacio. Esto nuevamente fue interpretado por muchos como una forma de proyectar una imagen de felicidad, de seguridad en sí misma y de empoderamiento. Como si quisiera dejar claro que no estaba sufriendo por el pasado, que no se estaba lamentando por la pérdida de una relación, sino que estaba disfrutando plenamente de su presente, que estaba rodeada de amor y de buenas energías y que no necesitaba a nadie para ser feliz. Y como si todo esto no fuera suficiente, Ande también se enfocó en su trabajo, en sus proyectos profesionales, en esas campañas que le permiten seguir creciendo como actriz y como empresaria. Empezó a compartir avances, fotos de sus nuevas campañas publicitarias, imágenes de sus sesiones fotográficas y mensajes motivacionales que hablaban de la importancia del esfuerzo y la dedicación. Esto, por supuesto, también fue una forma de desviar la atención de los temas del corazón y centrarla en su talento, en su carrera, en su capacidad para brillar con luz propia. Una jugada inteligente, estratégica y muy acertada, que le permitió reforzar su imagen como una mujer profesional,
ambiciosa y que no se deja vencer por los obstáculos que la vida le pone en el camino. Pero si creen que esto es todo, están muy equivocados. Porque el detalle que muchos fans y medios de comunicación consideraron la cereza del pastel, la acción que realmente incendió las redes sociales y que generó el mayor número de especulaciones, fue un post en particular. Una publicación que, aunque a simple vista parecía una simple foto, tenía un mensaje encriptado, una indirecta sutil, pero muy poderosa. Era una foto de Ande hermosa como siempre, con una sonrisa radiante que parecía iluminar el mundo y una frase que, si bien no estaba dirigida directamente a Kerem, fue interpretada como una respuesta, como una réplica, como un mensaje en clave. La frase decía algo así como: el presente es mi mejor regalo, y bueno, ya se podrán imaginar el revuelo que se armó en las redes sociales. Los fans, con su agudo sentido de la interpretación, entendieron que Ande estaba dejando claro que no vivía del pasado, que su enfoque estaba en el presente, en el ahora, en el momento y que estaba muy contenta con la vida que tenía. Una frase simple pero con una carga de significado muy grande, que fue interpretada por muchos como una especie de declaración de independencia, como una forma de decir: estoy bien, estoy feliz y no necesito a nadie más para completar mi felicidad. Por supuesto, esta interpretación no fue unánime. Hubo quienes pensaron que Ande simplemente estaba disfrutando de su vida, que no había ninguna intención oculta en sus acciones, que sus publicaciones eran simplemente una forma de compartir su felicidad con sus seguidores y que no había ninguna respuesta o mensaje dirigido a su expareja. Pero la mayoría de los fans y la prensa del corazón coincidieron en que todo esto era una respuesta, una declaración silenciosa a las palabras de Kerem. Y si me preguntan a mí, tengo que confesar que hay razones para creer que sí fue así. Ande, como les dije al principio, es una mujer muy reservada, muy inteligente y muy consciente del impacto que tienen sus acciones en redes sociales. Sabe perfectamente el poder de la imagen, la fuerza de las palabras y el alcance de sus publicaciones en el mundo virtual. Así que cuando hace algo, especialmente después de una situación como esta, es porque hay un mensaje detrás, una intención clara y un objetivo muy bien definido. Ahora bien, lo que resulta más interesante y lo que debemos resaltar de todo este drama, es que a diferencia de otras parejas de la farándula que tras una ruptura, se dedican a mandarse indirectas, a protagonizar peleas públicas y a generar polémicas innecesarias, Ande y Kerem han mantenido una actitud muy madura, muy respetuosa y muy elegante. Si bien es cierto que sus acciones pueden interpretarse como una respuesta a las palabras del otro, no ha habido ningún tipo de confrontación directa, ni declaraciones explosivas, ni acusaciones, ni reproches públicos. Y esto, creo yo, habla muy bien de ellos como personas. Han sabido manejar la situación con mucha inteligencia, sin caer en el juego de la polémica fácil y sin exponer sus sentimientos personales al escrutinio público. Por supuesto, las redes sociales siguen ardiendo, los fans siguen soñando con una reconciliación, los medios de comunicación siguen buscando la próxima noticia jugosa y los rumores siguen volando por todos los rincones de Internet. Pero la realidad es que hasta ahora, Ande y Kerem han sabido mantener la calma, la cordura y la discreción en medio de todo este torbellino mediático. Lo que sí es cierto es que este episodio ha demostrado, una vez más, el gran interés que existe por la vida personal de estas dos estrellas turcas, la capacidad de los fans para encontrar significados ocultos en cada uno de sus movimientos y el poder que tienen las redes sociales para generar controversia, especulaciones y drama en cuestión de minutos. Y ahora, amigos míos, vamos a hacer un ejercicio que sé que les encanta, vamos a especular un poco. Porque, seamos sinceros, esto es lo que más nos gusta. ¿Qué significa todo esto? ¿Será que Ande está cerrando definitivamente las puertas a una reconciliación con Kerem? ¿O simplemente está marcando su territorio, dejando claro que ella es la que tiene el control de su vida, de su presente y de su futuro? ¿Será que esta situación es una especie de juego de ajedrez en el que cada uno está moviendo sus piezas de forma estratégica para proteger su corazón y su imagen pública? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Y creo que esa es parte de la magia de todo esto. El misterio, la intriga, la posibilidad de que haya algo más de lo que vemos a simple vista, la incertidumbre que nos mantiene enganchados a este drama y que nos hace querer saber más y más. Pero lo que sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que Ande ha sabido manejar muy bien la situación. Su respuesta, si es que podemos llamarla así, ha sido sutil, inteligente, elegante y muy efectiva. Ha logrado desviar la atención de las declaraciones de su ex y centrarla en su propia imagen,
en su propio presente, en su propio poder como mujer independiente y empoderada. Y esto, creo yo, es un claro ejemplo de cómo una persona puede controlar su narrativa, incluso en medio de un torbellino mediático, de cómo una mujer puede tomar las riendas de su vida y de sus emociones y de cómo el silencio y la discreción pueden ser herramientas más poderosas que cualquier declaración pública o confrontación directa. Y bueno, mis queridos adictos al drama, hasta aquí llega nuestro chisme de hoy. Un drama digno de telenovela turca con sus intrigas, sus indirectas, sus giros inesperados y sus personajes que nos hacen suspirar, especular y soñar. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encanta traerles este tipo de noticias, porque sé que les fascina enterarse de todo lo que pasa en el mundo de la farándula, y porque, al final, todos tenemos un poquito de chismosos en nuestro interior. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que siga trayéndoles las noticias más jugosas y los dramas más candentes del mundo de la farándula. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció todo esto? ¿Creen que Ande realmente respondió a las palabras de Kerem? ¿Qué opinan de la actitud de ambos? Me encanta leer sus opiniones y sus teorías, así que no se corten y déjenme saber qué piensan de todo este embrollo. Y si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y por supuesto de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y para que sean los primeros en enterarse de los próximos chismes que están por venir. En resumen, hoy hemos analizado cómo Hande Erçel, de una forma sutil pero contundente, reaccionó tras las declaraciones de Kerem Bürsin. Desmenuzamos sus acciones en redes sociales, sus apariciones públicas, ese post en particular que incendió las redes sociales y su estrategia para desviar la atención y centrarla en su propia imagen. Y aunque no sabemos con certeza cuál es el verdadero significado de todo esto, sí podemos afirmar que Hande ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente, muy inteligente y que sabe cómo controlar su narrativa, incluso en medio de un torbellino mediático. Una mujer que nos inspira y que nos demuestra que la elegancia, la discreción y la inteligencia pueden ser armas más poderosas que cualquier declaración pública. Hemos llegado al final de este vídeo y espero que hayan disfrutado tanto como yo al crear este contenido. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que déjenme saber qué les pareció este análisis y sus opiniones sobre Hande y Kerem. Y no olviden que si este vídeo les gustó, pueden apoyarme dándole me gusta, compartiéndolo con sus amigos y suscribiéndose al canal para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo chisme, mis queridos adictos al drama. Hasta la próxima.